Bueno, ya saben, se acercan las fiestas navideñas y esta es una época de muchas reuniones familiares y de amigos. Estas semanas probablemente se nos va a ir un poco la mano con la comida y eso a veces se traduce en empachos o digestiones pesadas. Hoy abrimos nuestra botica para hablar del mal uso que hacemos de determinados medicamentos como protectores de estómago. Avian Mesa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Bueno, ¿qué es lo que hacemos mal? Bueno, pues durante estas fechas, como tú bien dices, se aproximan todas esas cenas de empresa, esas cenas de Navidades, la próxima semana Nochebuena, Navidad, y empiezan a aparecer esos picos de mal uso de determinados medicamentos, muchos de ellos también influenciados por esas creencias populares, por esos mal usos de estos determinados fármacos que aumentan esos efectos secundarios y que pueden generar determinados problemas, ¿vale? Ahora, como verás, vamos a desmentir ciertas cosas importantes que son creencias y mitos muy arraigados en nuestra población. Principalmente hablamos de dos grandes problemas en los que nos enfrentamos en estas fechas, principalmente por el uso del omeprazol o incluso también de sus hermanos como el lansoprazol o el rabeprazol, que se utilizan malamente, específicamente para tratar esas acidez o esas digestiones pesadas o incluso en las famosas resacas, ¿vale? Quien no se toma pues, un paracetamol o un ibuprofeno cuando... Para intentar sobrellevarlo mejor, ¿no? Para intentar sobrevivir el día post a estas situaciones, pues vamos a hablar de qué consecuencias y de por qué no se debería realizar esto. En el caso del omeprazol, ¿por qué lo estamos usando mal cuando lo utilizamos como protector de estómago? Importante porque cuando hablamos de este fármaco muy conocido, Antonio, que es uno de los principales medicamentos dispensados a nivel español, hablamos principalmente de que se malconoce como un protector de estómago y esto en parte se debe a la adaptación del lenguaje profesional para que la sociedad lo entienda, ¿vale? Hay una adaptación del lenguaje científico y se mal llama protector de estómago. Este nombre ha generado que por parte de la población se malutilice este medicamento pensando que protege nuestro estómago frente a cualquier cosa que hagamos, frente a cualquier cosa que comamos o que bebamos. ¿Y tiene un consumo habitual? ¿El omeprazol? Exactamente, eso genera pues ese mal uso, ¿no? Ahora veremos ciertas situaciones. En realidad el omeprazol no genera ningún tipo de protección frente a lo que yo coma o lo que beba. En realidad este tipo de medicamentos son denominados antiulcerosos y se utilizan para el tratamiento y la prevención de diferentes tipos de úlceras en diferentes contextos o incluso en lo que nosotros denominamos como ERGE o el reflujo gástrico, ¿vale? Lo que hace el omeprazol y sus hermanos pues es disminuir la acidez. Esto es importante porque para disminuir esa acidez este medicamento tarda cierto tiempo en conseguirla. Por un omeprazol que yo tome la acidez no se va a disminuir del todo porque el omeprazol no neutraliza la acidez que ya se ha producido, ¿vale? Por eso y en estas situaciones se genera un mal uso de este medicamento que no está exento de efectos secundarios y que nos lleva a generar una automedicación que en determinados casos puede ser peligrosa. ¿Y qué daños puede generarnos, Avian? Específicamente el aumento de los efectos secundarios como puede ser el déficit de vitamina B12 si se toma durante largos periodos de tiempo, incluso el fomento de la osteoporosis o incluso también se ha visto que el omeprazol puede generar efectos secundarios a nivel gastrointestinal, a nivel cutáneo o incluso hay determinados estudios que señalan cómo el omeprazol puede estar relacionado con cierto aumento de la mortalidad en pacientes que se dializan. Por eso es muy importante evitar las siguientes situaciones, Antonio. Si voy a beber o voy a ingerir alcohol, es muy importante no tomar omeprazol porque, bueno, existe esa creencia de me tomo el omeprazol porque me va a proteger el estómago del alcohol que voy a ingerir. Esto no es cierto, el omeprazol no va a evitar, en este caso, la acidez que se puede producir o la irritación gástrica que se produzca en ese momento a la hora de ingerir el alcohol, ni tampoco para la acidez que ya tengo. Esto también es muy frecuente. Después de la cena de empresa, después de la Nochebuena, de la Navidad, etcétera, empiezan esas digestiones muy pesadas, esa acidez, lo primero que pienso es tomar un omeprazol. Cuando ya nos hemos pasado con la comida es cuando queremos ponerle remedio. Eso no va a servir absolutamente de nada más allá de automedicarme y de poder sufrir efectos secundarios porque el omeprazol no neutraliza la acidez que ya tengo formada, ¿vale? Y otro caso es para las comidas pesadas. Mucha gente acude a las oficinas de farmacia durante esta época para solicitar omeprazol porque mañana tengo la comida de empresa, porque en Nochebuena me voy a pasar comiendo y quiero proteger
ese estómago del daño. Eso es falso, el omeprazol no genera ninguna protección en estos casos. Lo que debemos evitar, sobre todo, pues son esas comidas copiosas, esas medidas dietoterápicas, evidentemente pues evitar el alcohol lo máximo posible, aunque eso es algo complicado, y sobre todo cuando tengo acidez puntual, lo que realmente debería tomar serían antiácidos habituales, convencionales, ¿no? Los antiácidos de toda la vida, aquellos que están formados de carbonato cálcico o incluso de los famosos almagate o almagatos, ¿vale? Eso es lo que deberíamos hacer. El omeprazol no va a proteger nuestro estómago frente a esas situaciones y por tanto nos estamos automedicando, ¿vale? Eso es un mito y una creencia popular muy arraigada en nuestra sociedad. Y antes de ir con el siguiente tema, bien, ¿hay alguna alternativa al omeprazol para esas digestiones pesadas, para esas comilonas? Pues sobre todo existen determinados medicamentos que pueden adquirirse bajo el consejo farmacéutico, que se forman parte pues principalmente a base de dimeticonas o simeticonas o incluso a base de enzimas pancreáticas que permiten mejorar un poco las digestiones, ¿vale? Pero principalmente el real tratamiento en estas fechas es evitar esas ingestas masivas que luego atraen ciertas consecuencias y que tenemos que intentar llegar a esas situaciones. Por eso los profesionales sanitarios siempre advertimos en estas fechas que es muy importante no exceder demasiado durante estas fiestas. Vamos con otra de las consecuencias de los excesos más típicos de fechas como las Navidades, que es el consumo excesivo de alcohol. Luego viene la peor parte, que es la resaca, uso de antiinflamatorios para tratarlo. Importante porque este es otro mito, otra creencia popular. De hecho, ya llevamos mucho tiempo advirtiendo de estas situaciones, la famosa resaca, que al final son pues el precio a pagar por haber ingerido alcohol, intentar sobrevivir el día posterior. Lo primero que hacemos es levantarnos y intentar tomar paracetamol o ibuprofeno para intentar aguantar el día. ¿Qué es lo que está pasando en estas situaciones? Pues que estamos generando un daño hepático acumulado. Esas resacas, Antonio, no son más que situaciones de deshidratación. Por ingerir alcohol, nuestro cuerpo ha generado un procedimiento diurético excesivo, ¿vale? Hay una inhibición de una hormona antidiurética y por eso cuando ingiero alcohol orino demasiado y eso genera luego una deshidratación moderada. Por eso luego al día siguiente me duele la cabeza, me encuentro mareado, tengo ganas de vomitar, tengo náusea, todo me cae pesado, etcétera, aparte de que existe una disminución de los niveles de azúcar. Ese es el conjunto de situaciones fisiológicas que ocurre en las resacas, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que cuando yo ingiero alcohol, mi hígado tiene que trabajar doblemente, porque para eliminar el alcohol etílico, mi hígado transforma esa sustancia en otra que sea más fácil de eliminar. Esas sustancias requieren un trabajo excesivo por parte de mi hígado, requieren una acción de determinadas enzimas y esas sustancias que se forman generan daño en mi hígado, específicamente el acetaldehído, que es ese componente de la degradación del alcohol y que genera daño hepático. Por eso es bien conocido que el hígado sufre cuando existen procedimientos de alcoholismo, existen esas hepatitis, esas cirrosis, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo en ese procedimiento de resaca acudo y tomo paracetamol o tomo algún antiinflamatorio como el ibuprofeno, el daño hepático aumenta porque mi hígado tiene que trabajar doblemente más para eliminar esa sustancia farmacológicamente activa. Por lo tanto, cuando tenemos esa resaca, para evitar ese daño hepático acumulativo debemos evitar la ingesta de antiinflamatorios o de analgésicos como el paracetamol y lo que realmente se recomienda es mantenernos bien hidratados, incluso ingerir esas bebidas a base de sales, minerales, etcétera, y sobre todo ingerir carbohidratos, ¿vale? Intentar almorzar o cenar previa y posteriormente a la hora de la ingesta del alcohol para mantener esos niveles de azúcar. Bueno, ya sabes, Fabián, que en nuestra sección de La Botica Contigo siempre nos gusta salir a la calle para ver cuáles son las inquietudes que tiene la gente al respecto de temas como el que estamos tratando, esas comilonas, esos excesos que siempre nos vienen en estas fechas navideñas. Esta es una de las cuestiones que nos plantea la gente en la calle. ¿Los remedios caseros son recomendables para una mala digestión? Bueno, los consejos de nuestras abuelas y nuestros abuelos, de nuestras madres, Fabián, ¿sirven para esas malas digestiones propias después de esas comilonas? Depende de para qué, depende de la persona también. Si soy una persona muy mayor que toma mucha medicación y que tiene mucha enfermedad, pues hay que tener especial cuidado con esos remedios caseros, porque las investigaciones caseras muy pocas veces llegan a buen puerto. Sin embargo, si soy una persona joven que no tiene ningún tipo de enfermedad, ningún problema de salud, pues depende de qué remedio casero.
todo el mundo tiene en su casa la famosa manzanilla, la menta poleo, etcétera. Eso se puede recurrir de forma importante, incluso las aplicaciones de calor. No sé si te acuerdas de las famosas bolsas de agua que siempre calentábamos y demás cuando nos dolía la tripa, etcétera. Pues ese tipo de remedios siempre funcionan. Bueno, esas comilonas, esos excesos en las fiestas navideñas, en los almuerzos con familiares y amigos, también tienen otra consecuencia. Escuche. ¿Es recomendable tomar paracetamol y ibuprofeno para la resaca? Bueno, ese exceso, ese consumo de alcohol, ya antes lo adelantamos un poco, que ni uno ni otro, ¿qué podemos hacer? No. ¿Causa daño si tomamos un paracetamol o un ibuprofeno, por ejemplo, cuando tenemos esa resaca? Sí, de hecho es lo último a lo que tenemos que intentar recurrir, ¿vale? Lo que tenemos que hacer cuando sufrimos esas resacas, como te decía, Antonio, es mantener o aumentar ese nivel de hidratación y sobre todo ingerir alimentos, específicamente tipo carbohidrato, para intentar recuperar esos niveles de azúcar que han disminuido debido a la ingesta de alcohol, y en las últimas situaciones, a no ser que no podamos esperar más o no podamos aguantar más la resaca, pues ingerir algún paracetamol o algún ibuprofeno, preferentemente ibuprofeno más que paracetamol, porque el paracetamol sí que puede generar alguna situación de hepatotoxicidad mayor, pero debemos saber que la ingesta de esos medicamentos para la resaca generan un daño hepático acumulativo. Bueno, pues ahí queda esa indicación y vamos ya con la última cuestión que nos plantean desde la calle. ¿Cómo identificar los gases y cómo tratarlos? Bueno, ese es un problema también no solo propio de las fiestas navideñas, sino de cuando nos pasamos con las comidas, Javier. Sí, sobre todo porque es difícil identificar estos gases, principalmente por la distensión abdominal, es decir, noto que el abdomen se me hincha, noto lo que denominamos como eructación o flatulencias, o sobre todo determinados dolores. Muchas veces se localiza pues dolores en el pecho, etcétera, que pueden confundirse muchas veces con problemas en el corazón. Hay que estar pendiente también en esas situaciones. Y sobre todo, pues el tratamiento principal para los gases son esas medidas dietoterápicas, la alimentación, controlar lo que estamos comiendo, evitar todos esos alimentos o esas bebidas carbonatadas, esos refrescos que generan más gases, y si eso no soluciona podemos recurrir a determinados fármacos que pueden obtenerse bajo el control farmacéutico, como principalmente son pues las dimeticonas o las simeticonas, que eliminan la formación del gas. Bueno, pues espero que en casa hayan tomado buena nota de todos esos consejos, esas recomendaciones que nos has dado, Avian, para disfrutar de estas fiestas navideñas con cabeza, que es muy importante. Con Gracias, prudencia. Avian, buenos días. Buenos días.